Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar la plataforma de KuCoin con la plataforma de Binance, que son dos de las plataformas que más se utilizan en el mundo de las criptomonedas, y vamos a comparar todos sus aspectos para poder tomar una decisión acertada si queremos abrirnos una cuenta y todavía te estás debatiendo entre cuál de las dos abrírtela, porque es que las dos son muy competentes en el mundo de las criptomonedas, como veremos a continuación. Antes de comenzar, si alguna de las dos plataformas te convence para abrirte una cuenta nueva, utiliza los enlaces de referidos que te dejo en el primer comentario del vídeo, donde tendrás beneficios asociados. En ambos casos tendrás descuentos de hasta el 10% en comisiones siempre que realices compras, depósitos, transacciones o retiros de capital. Así que tigre, no te entretengo mucho más. ¡Vamos con la intro a toda leche! ¡Que comenzamos! Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de comenzar me gustaría recordarte que ya hemos hecho otras comparativas entre otras plataformas como puede ser Coinbase, Kraken, Crypto.com, eToro, con Binance para saber cuál es la mejor a la hora de intercambiar criptomonedas, trabajar con criptomonedas, etc. Si quieres aprender sobre estas otras plataformas y ver estas comparaciones, mírate la lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque lo expliqué muy en detalle y te lo dejo ahí preparado para que tú lo veas cuando quieras. Dicho esto, vamos directamente al Excel que he preparado. En este caso, como veis y como en todos los casos, tenemos dos cajitas donde vamos a diferenciar la plataforma de KuCoin con la plataforma de Binance. He dividido la comparación en 5 diferentes secciones. La primera sección es la de cuenta, luego la de depósito, luego la de trading, luego la de inversión y luego la de retiro. En este caso vamos a comparar todos los aspectos que forman estos diferentes sectores. El sector de la cuenta, si es fácil realizar depósitos, cuántas vías nos permiten para realizar depósitos, el trading, las plataformas, cuántos activos tienen, etc. Lo vamos a ver todo paso por paso. Así que para eso vamos a comenzar con la parte de cuenta. En este caso, crearse una cuenta en KuCoin y crearse una cuenta en Binance es totalmente gratuita. Existen plataformas que te cobran cierta tarifa únicamente por crearte una cuenta o por inactividad, pero bueno, en este caso no tienes de qué preocuparte, ya que ninguna de las dos plataformas te va a cobrar comisión o una tarifa por abrirte o por mantener una cuenta abierta. Así que en este caso queda en empate en la sección de cuenta y vamos a la parte siguiente, que en este caso es la de depósito. Son plataformas cuyos depósitos básicamente son muy similares en cuanto a comisiones. Vamos a tener cero comisión en todos los tipos de depósitos excepto con la tarjeta bancaria, que en el caso de KuCoin pues es un poco más caro, un 1,99%, y en el caso de Binance es un 1,8%. Es importante decir que actualmente la transferencia bancaria SEPA a Binance está temporalmente bloqueado y puede que, depende de cuando estés viendo este vídeo, esté activada o no esté activada. Por eso te recomiendo que lo revises. Si está bloqueada todavía, las comisiones por tarjeta bancaria han decrecido hasta un 0% y puedes realizar compras por tarjeta bancaria a un 0% de comisión. Esto lo hacen básicamente para compensar el hecho de que esté bloqueada temporalmente la transferencia SEPA en la parte de Europa. Esto es importante, y también me gustaría decir que cuando nosotros estamos realizando depósitos a KuCoin, vámonos directamente a la plataforma para verlo, que es esta de aquí. Y una vez estamos en KuCoin, en la parte de arriba donde nos aparece comprar cripto, le damos a tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard, Apple Pay, SEPA, ¿vale? Nosotros aquí podremos comprarlo directamente. Aquí nosotros vamos a ingresar la cantidad que queremos gastarnos en comprar esto, y aquí nos va a aparecer la cantidad que vamos a tener. Imaginad que nos queremos gastar $1000, ¿vale? Y que lo queremos comprar por Visa, ¿vale? En este caso vamos a elegir diferentes métodos de pago que nos aparecen aquí, el canal de pago. Y esto básicamente lo que te quiere decir es que KuCoin no va a ser la entidad que vaya a ingresar esta cantidad de $1000 en su cuenta, en su empresa, y luego te va a dar a ti las criptomonedas. Tú lo vas a hacer mediante una página externa, que es en este caso Bansa, Mobilium, Mercurio, Simplex, etc. Yo, por ejemplo, me he estado informando de lo que es Bansa. En este caso es una empresa que básicamente se dedica a lo que os estaba comentando. Este servicio está externalizado y KuCoin recibe las criptomonedas y tú a Bansa le estás dando el dinero. En este caso, imaginad que nosotros pagamos 1000 euros, nosotros recibiríamos esta cantidad en Bitcoin y aquí podemos elegir el tipo de transferencia. Aquí en la parte de KuCoin no nos pone en ningún momento la comisión que nos va a cobrar Bansa al realizar este pago. Como veis, nos pone necesito pagar $1000 y vamos a recibir esta cantidad en Bitcoin. Si nosotros nos vamos a Bansa, aquí nos aparece que la comisión, por ejemplo, con tarjeta bancaria es de hasta un 1,99%. Nosotros podremos también cambiar el método de pago. Por ejemplo, si nosotros elegimos la libra esterlina, GBP, pues nosotros encontraremos el mismo método de pago, que es la Visa, y también encontraremos
la Bank Transfer, que es el SWIFT con un 0%. Es decir, que todos estos métodos de pago también están a 0% de coste de comisiones, excepto la tarjeta bancaria, que es un poco más cara. Así que en este caso yo les daría un empate, pero es cierto que Binance te presenta una menor comisión por tarjeta bancaria, que aunque sea muy similar, es cierto que es algo menor. También tiene el factor de que la SEPA Transfer ahora mismo en Binance está temporalmente bloqueada. Así que realmente no estoy muy decidido en esto. Vamos a darle también un empate, y KuCoin y Binance de momento van empatados en la sección de cuenta y en la sección de depósito, ya que ambas características son muy similares para ambas plataformas. A continuación pasaremos a la parte de trading, donde nosotros veremos por un lado la comparación entre activos que tienen ambas plataformas, la comparación entre las comisiones de ambas plataformas y también veremos la interfaz para ver la facilidad que tenemos a la hora de hacer trading. Por eso vamos a empezar directamente con los activos. En el caso de Binance, como ya sabréis, si habéis oído hablar de la plataforma o si ya tenéis alguna cuenta, es que tenemos hasta más de 200 activos y lo vemos aquí. Tenemos que irnos a la parte de zonas y en zonas tener seleccionado todo. Nosotros aquí vamos a ver absolutamente todos los activos, que no son pocos precisamente, la verdad que son una burrada de activos, y tienes grandes posibilidades para poder comprar y vender criptomonedas cuando tú quieras, además de tener Binance Futuros, tienes el margen, etcétera, para poder invertir apalancado si a ti te apetece. En comparación, si nosotros vamos a la parte de KuCoin, como vemos en mi pantalla, podemos irnos a la parte de mercado, aquí arriba en el menú, y vamos a encontrar la parte de mercado donde vamos a encontrar todos los intercambios. En este caso vamos a darle a todos los activos que sean intercambiables con el USDT, ¿vale? Que básicamente es el Tether, la criptomoneda del dólar por excelencia, y vemos que tenemos estos de aquí, que tampoco es que sean pocos precisamente, yo diría que tienen proyectos similares. Es cierto que en algún caso encontramos algunos en Binance que no están en KuCoin, y en algunos otros casos encontramos proyectos que están en KuCoin pero que no están en Binance. Por eso realmente también vamos a darle un empate a la hora de ofrecer activos. También va a ser un empate en la parte del mercado. Si por ejemplo nosotros nos vamos a la parte de comerciar, mercado spot, y en Binance hacemos lo mismo, nos vamos a la parte de trading, mercado spot, encontramos plataformas muy completas. De hecho creo que tienen hasta la misma interfaz, donde veremos que podemos editar el gráfico, vemos el libro de órdenes. Esto también puedes personalizarlo a tu gusto, ¿vale? Y en Binance pues más de lo mismo. Mirad, es el mismo menú, lo que pasa es que el fondo es en negro y nosotros pues bueno, vamos a poder invertir de la misma manera, por lo que la interfaz en Binance y en KuCoin me parece la pera, son la bomba y muy fáciles de utilizar. Nos da la posibilidad de personalizar los gráficos, de hacer zoom, quitar zoom, hacer compras, diferentes tipos de órdenes, que aunque suene raro, otras empresas, otras plataformas no te dan esta posibilidad. Así que debemos de sentirnos afortunados porque existe otra plataforma como Binance, que en este caso es KuCoin, que nos da muchas facilidades a la hora de operar. Finalmente, si nos vamos a la parte de comisiones y las comparamos, veremos que rondan en un intervalo bastante similar también, donde veremos comisiones en KuCoin desde un 0,1% hasta un 0,025%. En el caso de Binance desde un 0,1 hasta un 0,04%, y estos valores dependen obviamente del volumen de inversión que tú vayas a utilizar a la hora de invertir en ambas plataformas. Los links con información respecto a las comisiones los vais a tener en el primer comentario para que os informéis y lo veáis vosotros mismos. En el caso de KuCoin podemos llegar hasta un 0% de comisiones si hacemos órdenes maker, si contamos con un gran volumen de inversión. A ver, no es lo normal tener tanto volumen de inversión, que en este caso estamos hablando de hasta 500 bitcoin, miles de bitcoins, que eso es un mogollón. Realmente muy pocas personas tienen esa cantidad. Para pequeños inversores aplica el porcentaje que aparece de la izquierda, que es 0,1% y 0,1%. Así que en este caso, como hemos visto en la parte de trading, está muy igualada la plataforma de KuCoin con la plataforma de Binance. Yo creo que gana KuCoin porque tiene menores comisiones para grandes inversores. Eso no quiere decir que Binance esté mal, porque como ya habréis visto en tutoriales anteriores, Binance siempre gana en cuanto a comisiones a todas las otras plataformas. Pero en este caso hay que reconocer que KuCoin se lo ha currado y que te presta unas comisiones bastante aceptables, y por eso se lleva el verde de la victoria y Binance el rojo de la derrota. En penúltimo lugar vemos la parte de inversión, donde nosotros vamos a comparar los productos de inversión que te ofrecen ambas plataformas. En el caso de Binance ya sabéis que yo soy súper devoto de los productos de inversión que te ofrece Binance, ya que te da la posibilidad de invertir en productos en función de tu perfil de inversor. Si por ejemplo a ti te gusta el riesgo, pues puedes invertir en productos de alto riesgo y de alta rentabilidad. Si por ejemplo a ti no te gusta el riesgo y no quieres asumir esos niveles de riesgo tan alto, pues entonces ya tendrías que irte a productos flexibles, productos bloqueados, pero de menor riesgo y de menor rentabilidad. Binance te da una posibilidad y un abanico de productos
que ninguna otra plataforma te facilita. Veremos productos flexibles, productos bloqueados, inversión dual, liquid swap, veremos un montonazo de productos, y si quieres aprender sobre todos estos, mírate la lista de producción que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque lo expliqué en detalle, muy en detalle, para que vosotros lo entendáis perfectamente. En cambio, en la plataforma de KuCoin, como estáis viendo en mi pantalla, nos vamos a la parte de finanzas y aquí nosotros vamos a ver los productos que nos ofrece. Por un lado, los préstamos, que esto lo vamos a obviar, yo ya hice un vídeo de préstamos en Binance, si quieres informarte, míratelo aquí también arriba en las tarjetas, pero nosotros en este caso estamos interesados de los intereses que podemos ganar. Por eso vamos a abrir la parte de bonus y la parte de gana en pool, que son los productos que te ofrece KuCoin para invertir criptomonedas. En la parte de bonus nosotros vamos a poder invertir la criptomoneda de KuCoin, que es la criptomoneda KCS, y nosotros podremos hacer staking dentro de la plataforma de KuCoin para ganar intereses con el staking básicamente de esta criptomoneda. Además, nosotros dejando aquí nuestros KCS podremos tener descuentos a la hora de operar. Si quieres saber más información, te voy a dejar un link en el primer comentario para que lo veas en detalle y sepas cómo funciona. En este caso yo lo tengo aquí abierto, ¿vale? Aparecen preguntas de otros usuarios contestadas, que creo que viene bien si queremos informarnos, y ejemplos prácticos donde veremos en función del volumen de operación cuánto nosotros ganaríamos por ese volumen, ¿vale? Cuánto estaríamos ahorrándonos, etcétera. Además, nosotros si dejamos el ratón en la parte de la pregunta, dice que los titulares con al menos 6 KCS obtendrán este bono de comisión de negociación. Normalmente el bono se libera a las 2 de la mañana. Luego en la parte de Pool X nosotros podremos dejar otras criptomonedas, ¿vale? En términos flexibles, en términos bloqueados, etc. Aquí aparecen los proyectos que nosotros podremos dejar. Aquí aparecen los productos de staking que también podremos dejar, ¿vale? Si nosotros le damos amor veremos todos los que tiene. Y como veis nos ha llevado a la parte de KuCoin Earn, ¿vale? Es como Binance Earn, donde te ofrecen productos para invertir, pero evidentemente no con tanta oferta de productos como lo hacía Binance. En este caso tendremos productos flexibles, staking y promociones. En el caso de las promociones podrán ser fijas o flexibles. Los conceptos detrás de todos estos productos están explicados en la lista de reproducción que os he dejado antes en las tarjetas, donde explicaba los productos de Binance. Dicho esto, yo creo que KuCoin tiene, la verdad, que muchos productos de inversión, pero es cierto que Binance tiene bastantes más. La oferta de Binance en inversión creo que es uno de los puntos fuertes de esta plataforma y por eso se va a llevar el verde de la victoria y KuCoin se va a llevar el rojo de la derrota. Vamos a ponerle el verde a Binance y el rojo se lo va a llevar KuCoin. Pero quiero recalcar que esto no significa que KuCoin tenga malos productos. KuCoin tiene productazos con rentabilidades súper altas, pero es que Binance tiene unos súper mega productos que también tienen rentabilidades súper altas. Por eso, dicho todo esto, vamos a pasar al último aspecto, que no es el menos importante y para mí es un punto crucial a la hora de tomar una decisión. En este caso, vamos a la parte de retiro y vemos que he puesto NEA, o sea que no aplica para KuCoin, y que en Binance encontramos estas comisiones. Es cierto, y quiero recalcar, que si los depósitos a Binance mediante transferencia SEPA están bloqueados, obviamente los retiros también lo están. Podrás retirar por tarjeta bancaria e ingresarás tu dinero mediante tarjeta bancaria a tu cuenta de banco. En este caso las comisiones normales son de un 1% si retiras mediante cuenta bancaria, pero estas comisiones están reducidas ya que no te da la posibilidad de hacerlo por SEPA Transfer. Lo hacen también como para compensarte. El resto de comisiones se mantienen y realmente lo importante aquí es que Binance te da la posibilidad de retirar tu dinero fiat a tu banco. No es el caso de KuCoin. En KuCoin nosotros, como habéis visto antes, estaremos trabajando con criptomonedas todo el rato. ¿Os habéis dado cuenta que cuando hemos intentado realizar un depósito, están contratando a una empresa externa para transformar tu dinero fiat a criptomonedas y esas criptomonedas ingresarlas a KuCoin? Bien, pues ese es el proceso. Nosotros para retirar no podremos hacer esto en este caso, porque KuCoin no te da la posibilidad de darte dinero fiat a cambio de tus criptomonedas. Lo único que tú podrás hacer es retirar tus criptomonedas mediante tu wallet a otra wallet de criptomonedas de otra plataforma. Imaginad que tenemos en KuCoin pues 1000 USDT, nosotros podemos enviar esos 1000 USDT directamente a Binance volando y en Binance ya podremos retirarlo a nuestra cuenta bancaria. Esto es muy importante y es un punto decisivo a la hora de tomar una decisión, porque si nosotros, por ejemplo, queremos recoger beneficios, ¿cómo leches lo vamos a hacer desde KuCoin si no podemos enviar nuestro dinero a nuestra cuenta bancaria? Bueno, pues te da otras alternativas, como por ejemplo gastarlo con su tarjeta o enviarlo a otra wallet, como os acabo de comentar. Por eso, en este punto, yo creo que es muy importante el hecho de que pueda facilitar a los usuarios retirar capital
o fiat a tu cuenta bancaria y por eso se va a llevar el rojo de la derrota la parte de KuCoin. Y Binance se va a llevar el verde de la victoria a pesar de que tiene la transferencia SEPA temporalmente bloqueada. Bien, tigres, pues ya hemos hecho toda la comparación. Es hora de llegar a una valoración final. Mirad, yo creo que KuCoin es la segunda mejor plataforma después de Binance. Son plataformas que están muy parejas, sobre todo a la hora de realizar depósitos y a la hora de hacer trading, a pesar de que KuCoin creo que es un poco mejor en el último aspecto, que es el trading, que para mí es uno de los más importantes, pero es cierto que el factor inversión y el factor depósito también hace que pese mucho hacia la parte de Binance. Por eso, yo creo que KuCoin está muy a la par con Binance a la hora de ofrecer posibilidades y también activos que podrás comprar un mogollón de criptomonedas, pero creo que Binance todavía está un peldaño por encima. Si por ejemplo KuCoin de repente te diese la posibilidad de retirar tu dinero fiat a tu cuenta bancaria, creo que KuCoin podría incluso llegar a superar a Binance en cuanto a mejor plataforma, ya que KuCoin es una plataformaza a la hora de comprar y vender criptomonedas. Si tu deseo es holdear, también te digo que investigues los productos de inversión porque puedes encontrar rentabilidades súper altas para el producto que tú estás buscando, y esa rentabilidad, por ejemplo, puede que no la encuentres en Binance y viceversa. Si tú estás interesado en una criptomoneda, investiga dónde te van a dar más rentabilidad para comprarla en esa plataforma. Me parece algo bastante lógico. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que te haya servido. Dale un super like, mírate otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.